Dijimos que positivo era el de este lado y negativo el de este. Bienvenidos nuevamente a su canal Tecnodata. Hoy tengo por aquí este protector. Este es un protector o un supervisor de voltaje, como aquí lo dice, protector para equipos eléctricos de 110 watts, 110 voltios. Vamos a desarmarlo y a ver si podemos rastrear la falla y repararlo. El problema que él tiene es que uno lo conecta a 110 voltios y el primero enciende la luz roja que nos indica que hay un bajo voltaje, luego pasa a la amarilla, bajo o alto voltaje porque él es un supervisor, luego la amarilla y después nos llega hasta la verde, que es la que nos indica que el voltaje es el correcto, que todo está bien con la corriente, con el voltaje. Pero pasa a verde y aquí no nos entrega la corriente. Entonces recuerden que aquí va una directa, una simplemente agarra la señal aquí y la pasa a una de estas dos partes, y el otro es el que el protector supervisa que esté todo bien, que el voltaje sea el correcto, que no sea ni muy alto ni muy bajo. Si el voltaje es el correcto, él a través de un relé que él tiene, él hace el pase de corriente y permite que se energice. Este no está haciendo ese trabajo. Vamos a probarlo y a medirle el voltaje aquí para que ustedes vean lo que yo les estoy diciendo, se entienda mejor. Aquí tenemos una toma de 110 voltios, lo conectamos, rojo, amarillo, ya ahorita vamos a esperar que pase a verde. Este ciclo de espera que ustedes ven aquí es de protección, si por si acaso hay una fluctuación en el voltaje, él cae aquí, espera que la corriente se regule y luego vuelve a pasar a verde. Si el voltaje está por debajo de los 90, él queda aquí en amarillo y no nos entrega la corriente, no hace el pase el relé y nos deja aquí sin corriente. Y si es superior a 125 voltios, también pasa lo mismo. No entra, no le da el pase al relé y nos deja sin corriente. Eso protege nuestros artefactos electrodomésticos o cualquier equipo eléctrico que ustedes conecten aquí. Vamos a ver el voltaje. Aquí deberíamos tener 110 voltios, ya que él nos está indicando que está todo bien, está todo correcto. Y vemos que no nos entrega el voltaje. Aquí debería decir 110 voltios y dice 0.06 voltios. Medimos el otro y tenemos lo mismo. Entonces esto lo que nos indica es que la línea directa está bien. Entonces el problema, como les dije antes, es que no se activa el relé. Entonces vamos a desconectar esto de aquí y vamos a ver lo que les estoy diciendo. Cuál es el relé, cómo funciona, cómo es el circuito aquí adentro. Entonces, como les dije, este es el que está directo. Vean que aquí recibe la corriente y lo entrega a esta parte aquí o a esta. Vean que aquí está la pista. Está conectada esta parte con esta. Estas dos están conectadas con esta, que son estas patas que están aquí, que es donde entran las tomas, así. Y ahí se alimenta. Entonces tenemos una directa y tenemos la que pasa por el relé. Este que está aquí es el relé. Este relé se magnetiza, tiene una bobina aquí adentro. Esa bobina se magnetiza y cierra un contacto abierto, lo que permite el paso de la corriente del voltaje, el voltaje correcto ya supervisado por esto que está aquí, que esto es el integrado, aquí donde está toda la información, el voltaje mínimo, el voltaje máximo y el ciclo de espera. Toda la información con la que se maneja este circuito está contenida aquí. Esto que ustedes ven aquí, esta parte, es la parte donde ella se alimenta con los 110 voltios, transforma el voltaje al voltaje que se necesita aquí. Por lo general, esta bobina es de 12 voltios, estos diodos son de 2 voltios, entonces esto funciona como un regulador. Esto se llama una fuente capacitiva. Con estos diodos que ustedes ven aquí, diodos rectificadores, se polariza la corriente y con estos condensadores o capacitadores se baja el voltaje al que necesitamos, y con ayuda de esta resistencia se le entrega el voltaje correcto a cada uno de los componentes de este circuito eléctrico, de esta tarjeta. Tenemos las luces que nos indican el estado del voltaje. Aquí es cuando el voltaje es bajo o es alto, que él simplemente se queda en rojo. El amarillo es como que de prevención, que ya va a pasar a verde, que está supervisando. Y el verde es cuando está todo correcto. Entonces este nos indica los 3 pasos, queda en el verde, pero el relé no se activa y no deja pasar la corriente. Un problema muy común que tiene este relé es que no le llega el voltaje adecuado a la bobina. Estas dos patas que ustedes ven aquí, esta y esta, es donde llega el voltaje que activa la bobina. Ese voltaje llega cuando ya esto sensó
que el voltaje es el correcto y entonces deja pasar los 12 voltios por aquí. Por lo general esto sufre desgaste, o sea, por el uso, y pierde su eficacia, pierde su función, o sea, deja de cumplir su función, porque estos condensadores son muy delicados. Por lo general es esto lo que se daña y no permite que lleguen los 12 voltios completos aquí, sino que llega menos y no tiene la fuerza para activar la bobina. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es a conectar esto aquí. Vamos a conectarlo con ayuda de unos cables. Le vamos a poner unos cables aquí lo conectamos. Esperamos que pase a verde y medimos qué voltaje está llegando a la bobina del relé. Bien, aquí ya tenemos conectados los dos cables con los que vamos a alimentar el protector de voltaje, el televisor. Entonces vamos a proceder a conectarlo. Como pueden ver, está en amarillo. Vamos a bajar un poco la cámara para que vean mejor. Ahí pueden ver que la luz verde ya está prendida, ya está activada. Lo que es la bobina, que son estos dos puntos que están aquí, este y este, debería marcarnos 12 voltios. Vamos a ver si eso es cierto o si ahí es donde está el problema. Ponemos el tester en medición de corriente continua, que es esa. Voy a ponerlo por aquí y vamos a medir la bobina. Vemos que ahí marca 8 voltios. Vean aquí en el tester, en la pantalla del tester. Ahora medimos al revés, ven 8 voltios. Entonces eso quiere decir que el voltaje que le está llegando a la bobina es deficiente. No es el suficiente voltaje para que la bobina se active y haga entrar en contacto el contacto abierto y nos debe pasar la corriente. Entonces vemos que ahí tenemos un problema. Eso que ven aquí, que le llega voltaje a la bobina, también nos quiere decir que ninguna resistencia está abierta, que ningún diodo está dañado, está roto, está abierto, porque está funcionando, solo que el voltaje que le llega es muy poco. Y esa reducción de voltaje de 110, o sea, lo que transforma lo que nos está funcionando como regulador de voltaje en este caso, es el condensador que está ahí en la tarjeta, que es como este. Es de este mismo tipo, que es el que nos regula el voltaje. Él funciona como regulador, es lo que trata de hacer, pues, con una fuente capacitiva. Él en este caso, cuando está conectado así, cuando es con este uso, funciona como una especie de resistencia, que se consume el voltaje y nos entrega el voltaje que nosotros queremos según la capacidad de este condensador. Bien, entonces vamos a hacer otra prueba. La prueba siguiente que yo voy a hacer es que con un regulador de voltaje que yo tengo, lo voy a alimentar directamente con 12 voltios, a ver si se activa o no se activa, y con eso terminamos de verificar que sea la alimentación que no está llegando de manera correcta y por ende no se está activando nuestro relé. Aquí tenemos este transformador que es de 120 voltios la entrada y la salida es de 12 voltios de corriente continua. Tenemos las dos puntas, que es por donde él nos va a entregar los 12 voltios, y lo que yo voy a hacer es que voy a soldarle esto a lo que son las paticas de la bobina, lo que activan la bobina, y de esa manera le estaremos asegurando de que le estamos entregando los 12 voltios de corriente continua que ella necesita para activarse. Si se activa, entonces ya sabemos que el relé está bueno y que el problema es la corriente que le está llegando al relé, el voltaje. Bueno, aquí ya quité los cables. Recuerden que en la corriente continua, corriente directa, hay polaridad. Entonces es importante la manera en la que lo conectemos. Voy a conectar esto a la fuente alterna, y por acá nos va a entregar 12 voltios de corriente rectificada y polarizada. Entonces tenemos que identificar positivo y negativo para conectarlo bien aquí. Aquí tenemos esta parte es el positivo y este es el negativo. Esto lo sé porque cuando lo conectamos a la corriente y medí con el tester, me dio la manera correcta en que ella va, la manera correcta en la que está polarizada. Cuando ustedes miden una corriente continua, colocan las dos pinzas aquí, las dos puntas. Si ustedes lo hacen de manera correcta, o sea, el positivo con el positivo y el negativo con el negativo, en la pantalla del tester les va a aparecer la medición normal, o sea, el voltaje que él tiene. Pero si lo hacen a la inversa, les va a medir el voltaje, pero en la pantalla se les va a reflejar un signo negativo en la parte delantera. Entonces sí, cuando ustedes miden, les aparece el signo negativo antes del voltaje, eso quiere decir que lo están midiendo al revés, o sea, están invirtiendo la polaridad. Entonces ya ustedes saben que están con la pinza roja, están midiendo el negativo, y con la negra el positivo. Entonces ustedes saben que la manera correcta es al revés, y así identifican el negativo y el positivo. Otra manera es siguiendo estas pistas, que con la posición de los diodos rectificadores, que ustedes van a saber qué polaridad tiene, ya que los diodos dejan pasar la corriente en una sola dirección. Aquí en este caso, este diodo rectificador tiene la franja mirando hacia el LED verde.
Y el LED verde está conectado, vean aquí la pista, aquí pueden ver la pista, pasa por aquí y llega aquí. Este diodo deja pasar corriente desde esta parte hacia la parte que tiene la raya, y al contrario no pasa. Entonces esto quiere decir que está dejando pasar corriente, y este es el positivo, y este que está aquí es el negativo. Vean, sigan la pista, viene por aquí, pasa por aquí y llega hasta aquí, hasta este punto, que está este diodo. Y este diodo está al contrario, o sea que en ese sentido no está dejando pasar corriente. Entonces este es el punto negativo y este es el positivo. Ahora conectamos aquí, medimos aquí cuál es el positivo y cuál es el negativo. Colocamos el tester nuevamente en medición de corriente continua y medimos. Vean que no aparece el signo negativo aquí. Entonces eso quiere decir que esta parte que está aquí anudada es el positivo y este es el negativo. Si yo lo invierto, para explicarle, para que vean lo que les expliqué ahorita, vean que me aparece el signo negativo. Me mide el voltaje, pero el signo negativo. Entonces estoy midiendo con la pinza negativa el que está anudado, que es el positivo, y el positivo estoy midiendo el negativo. Entonces ahí nos damos cuenta que estamos invirtiendo la polaridad. Entonces ya identificamos aquí el positivo y el negativo. Esta punta positiva va aquí y esta aquí. Aquí podemos hacer la prueba con mucho cuidado. ¿Escuchan el relé? Entonces ya sabemos que el relé está bueno. Ahí se ancla, aquí ya no. Vamos a acercar más la cámara para que se escuche mejor. Ahí está lo bastante cerca para que ustedes puedan escuchar cómo se activa el relé. Aquí alimentamos el positivo y aquí el negativo. Y con eso ya descartamos un sinfín de componentes y sabemos que el que está fallando es el capacitador igual a este. O sea, ya sabemos que cambiando ese capacitador lograremos que funcione nuestro protector. Me gustaría soldar aquí para medirle continuidad desde la entrada hasta la salida y así demostrarles que el relé sí es el problema. Entonces vamos a soldarlo y midiéndole continuidad vamos a demostrar lo que les estoy diciendo. Vamos a colocarle primero un poquito de estaño aquí. Bueno, aquí ya está soldado la bobina a nuestro regulador de voltaje. Entonces lo que vamos a hacer es medirle continuidad a lo que es. Esta es la que está directa, pero esta es la que se activa a través del relé. Si nosotros conectamos esto aquí, estaríamos alimentando de manera directa el relé y debería darnos continuidad, o sea, decirnos que está conectado esto con esta parte. Vamos a medirla aquí, aquí no debería tener continuidad, ya que el relé no está activo. Estamos en medición de continuidad, probamos. Esta pata, que es la que activa y desactiva el relé, o sea que no es la que está continua, no debería darnos continuidad con esta que está aquí. Vean que no pasa nada, no se activa. Y con esta tampoco, porque estas dos están conectadas al relé. Ahora esta es la que está directa con esta y con esta. Esta que está aquí es la tierra, que es esta que está acá. Si yo conecto esto aquí, esta pata me debería dar a empezar continuidad con esta y esta. Veamos si es cierto. Conectamos aquí, ahí debería estar activa la bobina y medimos continuidad. Esta pata con esta que está aquí. Vean que ahora sí nos da continuidad. Y esta también debería darnos continuidad, que es la que está directa. Ya sabemos que lo que está fallando es la alimentación del relé y ya estamos seguros. Ahora necesitamos cambiar este que está aquí por uno del mismo valor o un poco más alto para que nuestro relé se active. Entonces tenemos que desoldarlo. Aquí está una pata y la otra está aquí. Tenemos que quitar estaño de aquí y sacar la pata. Voy a desconectar esto de aquí y a desoldar ese capacitor para ver si consigo uno de las mismas características. Lo ponemos y volvemos a probar. Bien, aquí ya desoldé el condensador que él traía. Traía de aquí hasta aquí. Y así. Ya lo desoldé. Vean que aquí trae el diagrama. Nos indica que ahí va el capacitor. Y entonces voy a colocarle este. Vamos a soldar este. Y probamos nuevamente si nuestro relé se activa o no. Bueno, entonces vamos a empezar primero con la pata de aquí de atrás. Entonces vamos a fundirla. Y ya la pata entró ya, entonces vamos a colocarle más estaño para que todo quede bien conectado. Ahí ya quedó como nuevo. La otra pata va aquí en esta punta.
Voy a poner esto por aquí. Vamos a enderezar la pata, ponerla en la dirección correcta. Vean que aquí está la pata. Es esta que está aquí y sale aquí. Y va unida en este punto. Entonces con estaño la unimos. Bastante estaño para que todo quede bien conectado, sin errores. En este cuadrito va una pata y aquí va la otra. Entonces nos aseguramos de que estas pistas no se unan. Ahí no se unen. Igual por seguridad vamos a correr un poquito el estaño de esta parte hacia abajo. Bien, entonces ya cambiamos nuestro condensador, nuestro capacitador, por uno de una medida similar. Este lo saqué de este protector, este otro protector lo llevaba aquí, pero a este se le daña el relé. El relé entró en corto y no activó más. Entonces reciclé ese condensador de ese protector a este. Entonces vamos a conectarlo, pero primero, mecanismo de seguridad, vamos a colocarlo en su cubierta. Y conectamos esto por acá. Conectamos nuestro protector. Ahí está en rojo, amarillo. Bueno, entonces ahora le medimos el voltaje a nuestro protector. Vemos que marca 100 voltios, que quedó en perfecto estado. Entonces con esto sabemos que ya solucionamos el problema y que nuestro protector funciona. Bien, entonces vimos cómo solucionar, cómo funciona, cómo es el circuito de un protector de voltaje, de un supervisor de voltaje. Entonces ahora aquí ya él no funciona. Si nosotros conectamos cualquier aparato aquí, podemos estar seguros que lo vamos a estar protegiendo contra una subida de tensión o de voltaje o una baja de tensión o de voltaje. Voltaje y tensión es lo mismo. Bueno, como vimos, ya sabemos que nuestro protector de voltaje funciona, nos está entregando el voltaje correcto, algo que antes no hacía. Pero me quedó la curiosidad, ya había terminado con el video, pero me quedó la curiosidad. Quiero medir la bobina, cuánto quedó, qué voltaje está llegando a la bobina del relé. Para eso me busco otra vez estos dos cables. Esto va a ser algo rápido, algo no muy complicado. Separamos aquí los hilos, los cables. Separamos que no vaya a haber un corto. Bien, ya acomodé esto y ahora sí lo podemos medir como es. Conectamos uno y conectamos el otro. Le damos forma aquí a este y lo conectamos. Entonces ahí ya solo esperamos a que pase de rojo a verde y medimos la bobina. La bobina son estos dos puntos que están aquí. Como les mostré ahora, el que medimos ahora quedaba 8 voltios. Ahora nos debería medir más voltaje ya que le cambiamos el capacitor y alteramos la fuente capacitiva. Bien, ahí ya sonó el relé. Ponemos nuestro tester en medición de corriente continua. Dijimos que positivo era el de este lado y negativo el de este. Aquí tenemos 16 voltios. Entonces con eso sí se activa la bobina. Y como les dije que sospechaba desde el principio, el problema era el capacitador. La fuente se deterioró y ya no nos daba la misma capacitancia, por lo que alteró el voltaje. Cambiando ese capacitador logramos reparar y que llegara un voltaje un poquito más alto, porque lo ideal sería conseguir un capacitador de la misma medida, pero bueno, sirve también. Bien, ahora sí llegamos al final del video. Eso era lo que les quería mostrar para que estuviesen seguros que sí era la bobina la que no estaba recibiendo el voltaje correcto. Bueno amigos, ahora sí me despido y bueno, hasta un próximo video.